Antonio Tocornal, bienvenido a Atrapalibros. Un placer volver a verte después de Mala Santa. Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Para mí siempre es un gusto hablar contigo de libros. Oye, Antonio, quinto libro, primero de relatos, 15 relatos. 10 de ellos están galardonados en diversos certámenes. Relatos, dice Fuensanta Niñerola, tocornalianos. Bueno, en redes se ha empezado a extender este término tocornalianos, el tocornalismo. Todavía no ha habido ningún teórico que defina muy bien lo que es y no me corresponde a mí, pero es gracioso y es agradable. Comienzas con el relato que da nombre al libro, Cadillac Ranch, y tenemos al narrador viajando por esa Ruta 66 que dicen una de esas experiencias que tienes que vivir al menos una vez en la vida. Aunque nuestro protagonista dice, lo que me pasó allí pudo haber pasado igual conduciendo por Murcia. Es verdad. Muchas veces, bueno, yo creo que en España, los que somos de nuestra generación, conocemos mejor los Estados Unidos y los clichés de los Estados Unidos que nuestra propia provincia, o las provincias adyacentes, porque estamos hartos de verlo en libros, en series, en películas. Y en esta ocasión hemos escrito un relato ambientado en esa serie de clichés encadenados, pero en realidad la historia podía haber pasado perfectamente al lado de nuestra casa. Y la portada tiene pues esos 10 Cadillacs, ¿no?, semienterrados, con las aletas traseras que las vemos, y en ese ángulo que, como las pirámides de Keops, dicen que están colocados. Bueno, eso es una performance, una instalación artística de un grupo de artistas americanos de los años 70. Y bueno, se limitaron a coger 10 Cadillacs viejos y a hincarlos alineados de morro en un ángulo de 45 grados. Y bueno, eso se ha convertido en una especie de monumento en el que la gente que hace la ruta pues para en peregrinación. Y a mí me sirvió como germen para localizar la historia en ese lugar, porque el protagonista quiere ir a ver ese sitio. Va matando mosquitos por el camino, ¿no? Bueno, entre comillas. Más que matando mosquitos, se va encontrando a su propia vida, a su propio pasado, y la gente que ha ido perdiendo a lo largo de su vida los va encontrando en forma de escarabajos muertos con salparabrisas. El lector va a ir adentrándose. Vamos a seguir como a hablar de cada uno de ellos, no de todos. Por ejemplo, en el paréntesis del mundo, donde la casa del protagonista pues crece y crece hasta volverse infinita. Él dice, tenía la sensación de que la casa respiraba, de que era el pulmón de un enorme animal en el que yo estaba encerrado. Sí, ese relato es una especie de homenaje a Cortázar y a su casa tomada. Y bueno, habla de... A ver, todos los relatos tienen una cosa en común, y es que son narradores que tienen unas vidas corrientes, unas vidas en las que no pasa nada, pero de pronto aparece un elemento insólito que le da la vuelta a todo y les hace verse a sí mismos de otra manera, de una manera en la que nunca se habían visto antes. En este relato en concreto, un señor que alquila un apartamento y de pronto se da cuenta de un día para otro que su casa es un poquito más grande que el día anterior, y así va creciendo un poquito más cada día, y luego no vamos a desvelar más para que el lector lea. Porque a pesar de los relatos haber sido escritos en espacios temporales diferentes, como tú dices, tienen un nexo de unión. Sí. Este libro no fue concebido como voy a escribir un libro de relatos. Yo soy, a pesar de haber publicado ya 4 novelas, yo me considero más relatista que novelista. Y yo tenía un montón de relatos en mi ordenador, tenía más de 150. Lo que pasa es que nunca me había decidido a publicar un libro de relatos, porque yo considero que un libro de relatos no debe ser un saco donde se meten relatos y ya está. A pesar de que, o además de que cada uno de los cuentos tiene que tener su personalidad, es muy importante que haya un diálogo entre ellos y que se combinen bien y que sea una obra coherente. Entonces, el problema era encontrar esos relatos, combinarlos, encontrar cuál era el nexo común. Y al final los encontré combinando esos 150, elegí el 10%, solamente 15, en los que el nexo común son
En primer lugar, la voz en primera persona del narrador. Son 15 narradores diferentes, todos narran desde su punto de vista. Son 15 voces, desde un anciano pobre hasta un millonario, hasta una niña y un adolescente. Son 15 voces muy diferentes y una vez que se encuentra la voz del personaje que narra, a partir de ahí la trama es muy fácil, es simplemente arquitectura, ¿no? Y en segundo lugar, el nexo común de todos los cuentos es una cierta actitud hacia el cambio, sobre todo hacia la muerte o hacia la inminencia de la muerte y la aceptación de la muerte o la resignación ante la muerte. Es como en Hanami, ¿no? Que esa Sí. palabra japonesa o tradición japonesa, donde hablas de belleza, dolor, pero también la herrumbre de los años. Sí. La mayoría de las personas de mi edad nos vemos ya confrontados con nuestros mayores que han llegado ya al final de su recorrido y están en un periodo de transición y nos damos cuenta de que la vejez es muy injusta, la vejez es muy dura y no importa si uno ha sido un gran empresario, si uno ha sido un gran artista o intelectual, al final cuando nos hacemos mayores nos volvemos niños de nuevo. Entonces nadie nos ha enseñado a gestionar ese último tramo de nuestra vida. Y nadie nos ha enseñado a acompañar tampoco, eso es algo que tenemos que aprender. Y entonces los que tenemos mayores a nuestro cargo y somos testigos de este deterioro, pues en este caso a mí me ha servido de germen para construir una historia sobre el final, sobre esa forma de marchitarse y sobre la aceptación de ese último tramo de la vida. Van a disfrutar muchísimo los lectores y, como decíamos, vamos a destacar algunos. En Tal vez un hogar podemos leer: soy, o pude haber sido, un hombre rico, muy rico, o puede que esté arruinado, en realidad no lo sé. Pero eso es irrelevante, porque desde hace algún tiempo vivo recluido en mi automóvil. Claro. ¿A ti no te ha pasado nunca que te has bloqueado en alguna ocasión? Porque a mí sí. Hay gente que se levanta por la mañana y no es capaz de salir de la cama, no es capaz de salir de su casa. Hay gente que vive una relación laboral tóxica de la que no es capaz de salir. ¿Qué te voy a decir de las relaciones de pareja? Es lo mismo, ¿no? Pues a mí me pasó en una ocasión de tener que ir a un sitio por compromiso que no me apetecía nada, de llegar a ese sitio con mi coche, de aparcarme y de quedarme en el coche y no era capaz de salir. Y de quedarme mucho tiempo. Al final no pude cumplir con ese compromiso, pero a partir de ese momento nació un relato, así que mereció la pena. Cara de mujer con 3 ojos. Ahí hablas de arte y de infelicidad angustiosa del artista. Al fin y al cabo, el arte no es más que el deambular de un ciego a través de un laberinto mientras intenta descifrarlo, para de esa forma descifrarse a sí mismo. Claro, los que nos dedicamos a la literatura, una forma de generalizar el arte, en concreto la literatura, pero en este caso del relato a las artes plásticas, viene a ser lo mismo. No sabemos muy bien por qué lo hacemos. De hecho, el por qué pintas o por qué escribes es una pregunta que daría lugar a escribir libros y libros sin llegar a contestarla del todo, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba en este relato es establecer la diferencia entre el artista que se busca a sí mismo y el artista que de pronto se encuentra con un obstáculo en forma de éxito. Entonces cuando un artista plástico en este caso se encuentra con un éxito con determinado estilo, con determinada obra y que se ve obligado a repetirla hasta la extenuación porque eso le da fama, le da dinero y es lo único que le piden, pues es un caso que se ve muy a menudo, ¿no? Y eso yo me puedo imaginar, a mí no me ha pasado, pero me puedo imaginar que puede causar ansiedades y mucha infelicidad a pesar del éxito, a pesar del dinero. Ayúdame a salir nos puede producir desasosiego, ¿no? Porque la primera vez que escuché, oiga, ayúdeme a salir, uno puede desorientarse o tal vez ponerse a escuchar, quizás. Sí.
tú me entrevistaste a propósito del libro Mala Santa. Sí. En ese libro explorábamos los invisibles que nos rodean. Y esto es un poco un feedback también de esa gente que está a nuestro alrededor en las ciudades, que no vemos, ¿no? Y que en este caso el protagonista tampoco lo ve, nunca lo ve, solo oye una voz. Y esa voz le lleva a buscar, y lo que va a encontrar es lo insólito que no vamos a desvelar. Podemos ver multitud de temas, ¿no? Soledad, aislamiento, identidad, el concepto del tiempo, la salud mental. Es una radiografía social, todos estos cuentos y relatos con sus aristas, en una búsqueda del sentido de la supervivencia, ¿no? Quizás. Sí, bueno, es una forma... A mí me interesa mucho la actitud de las personas ante el mundo y las sorpresas que el mundo nos da. Es muy fácil vivir el cotidiano sin que pase nada, pero cuando sucede algo, cuando sucede algo que tiene un alma o que tiene un carácter literario, es casi un milagro. Y a mí siempre me ha interesado explorar ese tipo de milagros. A mí no me gusta buscarlo todo dentro de mí mismo, no soy muy de autoficción. Me gusta irme por lo imposible, por lo improbable, e incluso en algunos casos, en este libro, también por lo fantástico. Entonces, en este libro encontramos un abanico de verosimilitudes y de realidades más o menos plausibles que van desde el realismo hasta lo puramente fantástico. Y me gustaba un poco también utilizar este catálogo estilístico. ¿Cuál dirías que es el más surrealista de todos, por ponerle una etiqueta? Bueno, yo creo que el más surrealista de todos seguramente... a ver, el más fantástico puede que sea el de... ¿Cómo se llama? El de la mano. Ah, sí. Lo tenemos aquí. Sí. Vamos a ver. Un pueblo pequeño y pintoresco. Exacto. Ese puede que sea el más fantástico, pero para mí el más surrealista de todos es Kundi Makundi, el último, antes del bonus track. Ese cuento para mí es muy especial, es más antiguo. Además tiene secciones, ¿no? Sí, tiene 7 pequeños capítulos. Ese cuento es el más antiguo, lo escribí en el 2019, pero en realidad lo escribí a partir de una memoria y de una vivencia personal que tuve hace más de 30 años. Yo estuve durante un año viviendo en República Dominicana. Y cuando llegué allí, antes de empezar a trabajar en lo que tenía previsto trabajar, alquilé un coche durante 15 días y recorrí el país yo solo. Me pasó que en la primera noche, bueno, yo había estado en Miami primero y tenía jet lag y, bueno, estaba un poco desorientado. Estuve conduciendo toda la noche y cogí a 2 chicas en autostop, en medio de nada, en medio de la ciénaga. Y bueno, se sentaron detrás en el coche y estuvimos toda la noche conduciendo. Y por la mañana llegábamos a la entrada de un pueblo que se llama Montecristi. Y había un cartel de lata, oxidado, con el texto Montecristi, agujereado a balazos. Y justo al lado había el cadáver de un caballo atravesado en la carretera y no dejaba pasar el coche. Entonces me bajé del coche y le pedí a las chicas que me ayudaran a ver qué podíamos hacer. Se bajaron las 2 y entonces me di cuenta que eran 2 travestidos, que eran el señor y vestido de mujer. Y aquello me hizo gracia. Bueno, como pudimos, apartamos un poco el caballo y ellas se marcharon y yo entré en el pueblo estaba desierto, estaba amaneciendo y recuerdo perfectamente que en cada esquina de cada calle, las casas estaban pintadas de colores, todo parecía muy alegre en principio, pero en cada esquina había un cartel de madera escrito con una caligrafía muy limitada y en cada uno de los carteles ponía lo mismo, ponía "se hacen ataúdes". Es un recuerdo que yo tengo de hace 30 años y es curioso porque uno llega a un momento en que se considera a sí mismo escritor, pero se da cuenta de que era escritor mucho antes. Era escritor desde que
desde que almacenaba recuerdos con espíritu literario. Y eso me pasó en este relato y para mí es un relato muy especial por haber recuperado un recuerdo de hace muchísimos años. Cuando tú escribes, uno Sí. se reconoce en cada uno de los textos a pesar de haber transcurrido el tiempo. Claro, claro. Uno se reconoce. A ver, la materia prima siempre está dentro de uno mismo. Y siempre hay algo, al menos en mi caso, siempre hay algo de una vivencia mía que luego le meto el ingrediente literario, por supuesto, y la altero de alguna forma. O sea, siempre tiene algo de nosotros. Lo que pasa es que, claro, algunos relatos se hacen con mayor destreza y otros con mayor torpeza. Entonces uno se reconoce, pero uno se reconoce las cosas buenas y uno se reconoce también con vergüenza en algunas ocasiones cuando no le ha salido bien lo que pretendía. ¿Y eres muy exigente, autoexigente o crítico con tus relatos? Bueno, dímelo tú, después de 150 relatos y más de 15 años escribiendo relatos, al fin me decidí a publicar un libro del que no me avergüenzo demasiado. No deberías. Estamos disfrutando con su lectura. Vamos a ir terminando, pero en la presentación Gabriel Bertotti dijo: Antonio Tocornal lo sabe. Sabe que lo racional es una interpretación de lo caótico. Sabe que la vida está signada por esas extrañas anomalías inesperadas que transforman lo cotidiano en maravilloso. Y no se engaña, y no nos engaña, y se atreve a ser valiente escribiendo historias de hacer a la belleza. Bueno, Gabriel Bertotti es una persona muy inteligente, un gran escritor además. Pero además de lo que ha dicho Gabriel Bertotti, que le doy la razón, yo prefiero casi no explorar demasiado en eso porque me da un poco de miedo. Quiero decir, yo no sé muy bien por qué escribo, pero yo escribo como el que se agarra un salvavidas. Y sobre todo escribo por miedo a perder ese salvavidas. Si yo perdiera ese salvavidas estaría completamente perdido y a merced de las olas. Yo creo que van por ahí los tiros. Y sé que estás de promoción con Cadillac Ranch, pero ¿un escritor nunca para? ¿Siempre tiene un proyecto detrás? ¿O se deja un espacio para la quietud? Bueno, verás, en mi caso no es así. En mi caso intento no tener ansiedades cuando estoy en ese vacío entre una obra y otra. Eso sería insoportable. Entonces un tiempo es el tiempo de escribir y otro es el tiempo de publicar. Yo por fortuna tengo material publicable todavía. Podría sacar más libros, pero tampoco me preocupa. Yo sé que llegará un momento en que, y espero reconocerlo, llegará un momento en que cuando no tenga nada más que decir, me pararé y diré, no, ya este era mi último libro. De hecho, yo admiro a autores de un libro o autores de 3 libros. Juan Rulfo tiene 2 libros, un libro de cuentos y una novela corta, además de un cuento que poca gente conoce, ese Gallo de Oro, y se paró. Y por lo visto no le causó ninguna ansiedad, ningún problema pararse. Dijo, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo esa actitud la admiro y me gustaría ser capaz de hacer lo mismo cuando me toque. Y por último, Antonio, ¿alguna recomendación a los lectores para cuando cojamos tu libro? No sé si paladearlo con el tiempo suficiente y sin prisas, ¿no? Las prisas que siempre arrastramos en esta día a día. Que lean cada relato solamente cuando son capaces, cuando tienen tiempo por delante para acabarlo, de una sentada, sin tener que levantarse a contestar el teléfono, y que no lean más de un relato al día. Que se lean cuando tengan un cuarto de hora por delante, que se sienten en una butaca con la vida preferida y que se lean un solo relato y dejen el resto para el día siguiente. Muchas gracias, Antonio. Un placer volver a verte. Muchas gracias a ti. Espero volver a verte ya con el próximo libro. Gracias.